Existe una verdad que pocos comprenden sobre el tiempo y la memoria. El pasado no es una prisión inamovible, sino un registro vivo que puede ser transformado desde la conciencia presente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad se revela con una claridad revolucionaria. Reescribir el pasado no es fantasía, es un acto de poder creativo consciente. ¿Cuántas personas cargan heridas antiguas creyendo que lo ocurrido está sellado para siempre? Pero ¿qué sucedería si cada recuerdo doloroso pudiera ser revisado, transformado, sanado desde su raíz? La técnica de la revisión no cambia los hechos externos, cambia la semilla interna que sigue proyectando realidad. La mayoría vive atada a versiones del pasado que alimentan sufrimiento presente. Repiten historias de traición, abandono, fracaso, como si fueran verdades absolutas e irreversibles. Sin embargo, la conciencia no conoce tiempo lineal. Todo lo que alguna vez sucedió existe ahora como impresión energética, como memoria activa que sigue creando experiencias similares. Cuando alguien revisa un evento doloroso y lo transforma imaginativamente en la conciencia, algo profundo ocurre. La carga emocional que mantenía viva esa herida se disuelve. El patrón repetitivo que generaba situaciones parecidas se rompe. Y la realidad presente comienza a reflejar una nueva causa interna. Neville Goddard enseñó que la imaginación no es escape de la realidad, sino el taller donde la realidad se construye. Revisar el pasado no es negar lo vivido, es asumir responsabilidad creativa sobre la interpretación y el significado que se le otorga. Cada noche, antes de dormir, existe la oportunidad de reescribir los eventos del día o de años atrás. Visualizar cómo debería haber sido, sentir la satisfacción de ese desenlace corregido, habitar esa nueva versión hasta que se sienta más real que la antigua. ¿Qué pasaría si cada resentimiento pudiera ser transformado en paz mediante este acto consciente? ¿Qué pasaría si cada arrepentimiento pudiera ser reescrito en perdón y plenitud? La técnica es simple, pero su poder es monumental. Muchos buscan sanación en terapias externas, en conversaciones interminables sobre el dolor, en intentos de comprender racionalmente por qué sucedió lo que sucedió. Y aunque esos caminos tienen su lugar, ninguno toca la raíz creativa del problema, la impresión subjetiva que sigue activa en la conciencia. Revisar el pasado desde la imaginación despierta no es borrar la historia, es cambiar la frecuencia emocional con la que esa historia vibra en el presente. Es sembrar una nueva causa donde antes había una herida. Es elegir ser el autor consciente de la propia narrativa interna, en lugar de víctima pasiva de lo acontecido. La pregunta no es si es posible reescribir el pasado, sino si alguien está dispuesto a asumir ese poder creativo. Porque aceptar que la revisión funciona implica aceptar que la conciencia es la única realidad, que todo lo demás es su proyección. Esa verdad libera, pero también responsabiliza. Si el pasado puede ser transformado imaginativamente, entonces el presente y el futuro también están en las manos de quien despierta a su naturaleza divina. Neville Goddard no ofreció teorías abstractas, ofreció un método práctico y comprobable. Y ese método comienza con una decisión: dejar de ser esclavo de lo que fue, y convertirse en creador consciente de lo que es. La ley de la asunción, tal como Neville Goddard la enseñó, establece que la conciencia asume un estado y desde ese estado proyecta la realidad correspondiente. Si alguien asume internamente que es víctima de su pasado, esa asunción genera experiencias que confirman esa victimización. Pero si asume que tiene el poder de reescribir cualquier evento desde la imaginación, esa nueva asunción comienza a manifestarse en transformaciones reales y tangibles. La revisión es la aplicación práctica de esta ley aplicada al tiempo. No es magia, es mecánica consciente. Cuando la memoria dolorosa es revisada con intención y sentimiento, la impresión subjetiva cambia. Y cuando la impresión subjetiva cambia, la proyección externa debe seguir, porque no hay realidad separada de la conciencia que la percibe. Imaginar es como tejer. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo es un hilo que forma el tejido de la experiencia presente. Si los hilos del pasado están empapados en dolor, culpa, resentimiento, entonces el tejido completo llevará esas marcas. Pero ¿qué ocurre cuando alguien toma conscientemente esos hilos viejos y los retiñe con perdón, amor, plenitud? El tejido cambia. La textura cambia. La realidad reflejada cambia. Neville insistió en que la imaginación no es un lujo poético, es la herramienta más práctica y poderosa que existe. Revisar el pasado es usar esa herramienta con maestría. Es reconocer que el poder creativo no está en el mundo externo, está en la capacidad de asumir estados internos y sostenerlos hasta que se solidifiquen en experiencia. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que ciertos patrones se repiten una y otra vez? La misma traición en diferentes rostros. El mismo abandono en diferentes circunstancias. La misma humillación en diferentes escenarios. Esos patrones no son coincidencias,
Son proyecciones de impresiones no revisadas. Cada evento doloroso que no ha sido transformado en la conciencia sigue emitiendo su frecuencia, atrayendo situaciones similares como un imán invisible. Por eso la revisión no es solo sanación emocional, es interrupción de ciclos creativos. Es cortar la raíz de la repetición. Cuando alguien revisa una traición antigua y la transforma imaginativamente en lealtad y amor, no solo sana esa herida, también deja de atraer traiciones futuras. La causa interna ha sido alterada. Joe Dispenza ha demostrado científicamente que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada con suficiente intensidad emocional. Las mismas redes neuronales se activan, las mismas sustancias químicas se liberan, las mismas impresiones se graban. Esto confirma desde la neurociencia lo que Neville enseñó desde la espiritualidad: la imaginación controlada es creación real. Cuando alguien revisa un evento del pasado y lo reimagina con detalle sensorial y carga emocional, el cerebro lo registra como nueva experiencia. La memoria antigua pierde fuerza. La nueva versión gana poder. Y la identidad comienza a reorganizarse alrededor de esa nueva narrativa. No es autoengaño, es reprogramación consciente de la realidad subjetiva que genera toda realidad objetiva. La diferencia entre quienes permanecen atrapados en el pasado y quienes se liberan no está en lo que vivieron, sino en lo que eligen hacer con esas memorias. Algunos las repasan obsesivamente, reforzando el dolor. Otros las revisan creativamente, transformando el significado. La revisión no borra los hechos, reescribe la historia interna que esos hechos cuentan. Esa historia interna es la única que tiene poder creativo. Porque la conciencia no reacciona a lo que sucedió, reacciona a la interpretación y al sentimiento asociado con lo que sucedió. Cambiar esa interpretación mediante la imaginación disciplinada es ejercer el poder divino que reside en cada ser. Es dejar de ser víctima del tiempo y convertirse en autor consciente de la propia existencia. La mayoría de las personas vive mirando hacia atrás, arrastrando el peso de lo que ya no existe excepto en la memoria. Y esa memoria, esa colección de imágenes y emociones archivadas, se convierte en la prisión más sólida que alguien pueda construir. Pero aquí está la verdad liberadora: esa prisión no tiene muros externos, solo internos. Y los muros internos pueden ser derribados con el mismo poder que los construyó, la imaginación consciente. Neville Goddard enseñó que no hay cadenas más fuertes que las que alguien acepta voluntariamente en su propia conciencia. Tampoco hay libertad más completa que la que se conquista al revisar y reescribir la narrativa interna. ¿Cuántos años de vida se pierden reviviendo conversaciones que nunca cambian, decisiones que ya no pueden alterarse, pérdidas que se perpetúan en el presente solo porque siguen siendo alimentadas imaginativamente? La técnica de la revisión no requiere habilidades especiales ni preparación mística. Requiere honestidad, disciplina y la voluntad de soltar la adicción al sufrimiento conocido. Cada noche, antes de que el sueño llegue, existe un momento sagrado. En ese momento, alguien puede revisar mentalmente el día completo, identificando cada evento que generó incomodidad, frustración, dolor o arrepentimiento. Y en lugar de simplemente recordarlo tal como sucedió, puede reimaginarlo tal como debería haber sido. La discusión que terminó en conflicto puede ser revisada terminando en comprensión. La oportunidad perdida puede ser revisada siendo aprovechada. El gesto frío puede ser revisado con calidez y amor. Esto no es fantasía escapista, es intervención creativa en la causa de la realidad futura. Porque lo que pocos entienden es que la memoria no es pasiva, es activa. Cada vez que alguien recuerda un evento, no está simplemente observándolo, está recreándolo en la conciencia presente. Y al recrearlo con la misma carga emocional negativa, lo refuerza, lo solidifica, lo convierte en plantilla para futuras experiencias. Por eso tantas personas repiten los mismos errores, atraen las mismas decepciones, encuentran las mismas limitaciones en diferentes formas. No porque el mundo esté conspirando contra ellas, sino porque la impresión subjetiva no ha cambiado. La revisión rompe ese ciclo. Al reimaginar el evento con un desenlace positivo y sentir la satisfacción de esa nueva versión, la impresión subjetiva se transforma. Y cuando la impresión cambia, la proyección debe cambiar también. ¿Qué pasaría si cada dolor antiguo pudiera ser sanado no mediante años de análisis, sino mediante actos conscientes de reimaginación? ¿Qué pasaría si la conciencia humana fuera realmente tan poderosa como para reescribir la semilla de lo que fue y así cambiar el fruto de lo que es? Esto no es especulación mística, es la enseñanza central de Neville Goddard confirmada por quienes la practican con disciplina. La revisión transforma la relación con el tiempo. Ya no hay un pasado fijo y un futuro incierto. Hay solo un eterno presente donde la conciencia elige qué estado asumir, qué memoria alimentar, qué versión de la realidad sostener. Y esa elección, repetida noche tras noche, reorganiza la totalidad de la experiencia. La gran pregunta no es si funciona,
sino por qué tan pocos están dispuestos a intentarlo. Tal vez porque aceptar que el pasado puede ser reescrito implica aceptar que nunca hubo víctimas reales, solo creadores inconscientes de su propia experiencia. Tal vez porque soltar la identidad construida sobre el sufrimiento requiere un coraje mayor que mantenerla. O tal vez porque la revisión exige consistencia, y la mayoría prefiere el drama conocido a la disciplina transformadora. Pero para quienes eligen despertar, para quienes deciden asumir su poder creativo, la revisión es una puerta hacia la libertad absoluta. Es la prueba de que la conciencia no está limitada por el tiempo, sino que el tiempo es una construcción dentro de la conciencia. Y quien entiende eso, quien lo practica, deja de ser esclavo de lo que fue y se convierte en arquitecto consciente de lo que será. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, se encuentra una revelación extraordinaria sobre la relación entre conciencia, memoria y creación de realidad. El texto dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis». Cada palabra de este pasaje encierra una instrucción práctica y transformadora. No os acordéis de las cosas pasadas no es un consejo para negar lo vivido, es una orden para dejar de alimentar imaginativamente las impresiones antiguas que siguen creando realidad presente. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas, significa no revivir obsesivamente los eventos dolorosos con la misma carga emocional que los mantiene activos. Y luego viene la promesa: «He aquí que yo hago cosa nueva». Esa cosa nueva no es un milagro externo que llegará desde el cielo, es la manifestación inevitable de una conciencia que ha dejado de identificarse con el pasado doloroso. Cuando alguien deja de traer a memoria las antiguas heridas, cuando revisa esos eventos y los transforma imaginativamente, la conciencia queda libre para asumir un nuevo estado. Y desde ese nuevo estado, lo nuevo surge naturalmente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este versículo confirma perfectamente la técnica de la revisión. No se trata de olvidar en el sentido de represión o negación, sino de transformar conscientemente la impresión subjetiva asociada a lo que fue. Así, lo antiguo pierde poder y lo nuevo encuentra espacio para manifestarse. ¿Cuántas personas cargan con memorias de traición, abandono, fracaso, humillación, creyendo que esas experiencias definieron quiénes son para siempre? ¿Cuánto dolor innecesario se sostiene simplemente porque nadie enseñó que la memoria puede ser revisada, que el significado puede ser reescrito, que la conciencia no está atada al tiempo lineal? Este versículo valida esa búsqueda de liberación. No es débil querer sanar el pasado, es sabio. No es escapismo reimaginar lo vivido, es ejercicio del poder creativo divino. Porque si Dios hace cosa nueva en la conciencia dispuesta, esa novedad no aparece mágicamente, aparece cuando la vieja impresión ha sido conscientemente transformada mediante la revisión. La aplicación práctica es directa y poderosa. Identificar las memorias que más pesan, aquellas que se repasan mentalmente con frecuencia y que generan emociones densas. Elegir una de esas memorias y revisarla antes de dormir, reimaginándola con el desenlace que debería haber tenido. Sentir la satisfacción, la paz, el amor en esa nueva versión hasta que se sienta más real que la antigua. Repetir este proceso noche tras noche hasta que la carga emocional de la memoria original se disuelva. No es un ejercicio de un día, es una disciplina transformadora. Pero quienes la practican descubren que algo profundo cambia. Los patrones repetitivos se rompen, las relaciones mejoran, las oportunidades aparecen, porque la causa interna ha sido alterada. Este versículo no fue escrito para permanecer como poesía bonita en páginas antiguas. Fue escrito como mapa de liberación para quienes están listos para asumir su poder creativo. ¿No la conoceréis? Es una pregunta que invita al reconocimiento consciente. Quien practica la revisión conoce la cosa nueva porque la experimenta. Conoce el alivio de soltar cargas antiguas. Conoce la transformación de patrones destructivos. Conoce la manifestación de realidades que antes parecían imposibles. Y todo comienza con la decisión de dejar de acordarse de las cosas pasadas tal como fueron, y comenzar a reimaginarlas tal como deberían haber sido. Eso es revisión. Eso es creación consciente. Eso es asumir la divinidad interna que Neville Goddard enseñó con tanta claridad. Cuando alguien despierta a la verdad de que la conciencia crea toda realidad, y no al revés, algo fundamental se reorganiza en la experiencia de vivir. Ya no hay eventos casuales ni circunstancias arbitrarias. Todo lo que aparece en el mundo externo es reconocido como proyección de estados internos asumidos consciente o inconscientemente. Y si todo es proyección, entonces todo puede ser transformado desde la raíz, la conciencia misma. La revisión del pasado no es un acto aislado de sanación emocional, es la demostración más clara de que el tiempo no tiene poder sobre quien asume su naturaleza creativa. Reescribir lo que fue es prueba de que la realidad no está fija,
sino que responde perpetuamente a la asunción consciente. Y quien comprende esto deja de ser víctima y se convierte en causa. La responsabilidad creativa no es carga, es liberación. Porque si alguien es responsable de lo que experimenta, también tiene el poder de cambiarlo. No mediante esfuerzo externo, sino mediante transformación interna. Un hombre que durante años cargó el resentimiento de haber sido traicionado en un negocio comenzó a practicar la revisión. Cada noche, antes de dormir, reimaginaba la escena de la traición transformándola en un acuerdo honesto y beneficioso para ambos. Sentía la gratitud, la paz, la satisfacción de esa nueva versión. Después de 3 meses de práctica constante, recibió una propuesta inesperada de otro socio, un proyecto que superaba todo lo que había perdido. No fue coincidencia, fue consecuencia. La impresión subjetiva de traición había sido transformada, y la realidad externa respondió reflejando abundancia y confianza. Una mujer que pasó décadas sintiendo el dolor del rechazo paterno, practicó la revisión reimaginando cada momento frío como un abrazo cálido y amoroso. Al principio le parecía imposible, casi ridículo. Pero noche tras noche sostuvo la nueva versión hasta que algo dentro de ella cambió. El dolor agudo se volvió suave, luego neutro, luego inexistente. Y lo más extraordinario, su padre, ya anciano, comenzó a buscarla, a expresar afecto de maneras que nunca antes había mostrado. El pasado no cambió objetivamente, pero la impresión subjetiva se transformó tan profundamente que la relación presente se reorganizó completamente. Eso es el poder de la revisión aplicada con disciplina y fe. No es fantasía, es mecánica de la conciencia en acción. Neville Goddard insistió en que la imaginación controlada y dirigida con sentimiento es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. No habló de visualizaciones pasivas ni de deseos vagos. Habló de asumir el estado correspondiente al deseo cumplido y sostenerlo hasta que se solidifique en experiencia. La revisión es esa enseñanza aplicada al pasado. Es asumir que lo doloroso fue transformado, que lo roto fue sanado, que lo perdido fue recuperado, y habitar esa asunción con la misma intensidad emocional como si fuera real ahora. Porque en la conciencia, donde todo se origina, esa nueva versión es real. Y lo que es real en la conciencia tarde o temprano debe manifestarse en forma externa. No por magia, sino por ley. ¿Cuántas personas permanecen atrapadas en patrones destructivos simplemente porque nunca nadie les enseñó que tienen el poder de reescribir la causa? ¿Cuánto sufrimiento innecesario se perpetúa porque la memoria dolorosa se repasa una y otra vez sin transformación consciente? Pero para quienes están listos, para quienes deciden despertar, la revisión es el camino directo hacia la libertad. No requiere años de terapia ni procesos complejos. Requiere disciplina, imaginación y la voluntad de sentir la nueva versión hasta que se vuelva más real que la antigua. Y cuando eso sucede, la realidad completa se reorganiza. Relaciones sanan, oportunidades aparecen, patrones se rompen, porque la semilla interna ha sido replantada. Todo comienza con la decisión de dejar de ser esclavo del pasado y convertirse en autor consciente de la propia historia. El impacto existencial de comprender que el pasado puede ser reescrito no es menor ni superficial. Es un terremoto en la estructura completa de la identidad. Porque si lo que alguien creía fijo y definitivo resulta ser maleable y transformable, entonces que más de lo que se cree absoluto es en realidad una construcción de la conciencia. La identidad basada en heridas antiguas se desmorona. La narrativa de víctima pierde su fundamento. Y en ese vacío que al principio puede parecer aterrador, emerge la verdad más liberadora. No hay nada afuera que tenga poder real, solo la conciencia que interpreta, asume y proyecta. Esa comprensión no es solo intelectual, es visceral. Toca cada célula, cada emoción, cada pensamiento. Transforma la manera de relacionarse con la vida misma. Imaginar la conciencia como un océano inmenso ayuda a entender su naturaleza. Cada pensamiento, cada emoción, cada memoria es una ola en ese océano. Las olas van y vienen, se forman y se disuelven, pero el océano permanece. Durante años, alguien puede identificarse con las olas de dolor, creyendo que esas olas definen quién es. Pero cuando despierta a su naturaleza oceánica, cuando reconoce que es la totalidad consciente y no solo las olas pasajeras, todo cambia. Las memorias dolorosas siguen existiendo como olas que pasaron, pero ya no tienen el poder de definir la identidad. Y desde esa conciencia oceánica, cualquier ola puede ser transformada, cualquier memoria puede ser revisada, porque el poder no está en las olas sino en el océano que las contiene. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu no es metáfora poética, es realidad biológica y energética. Cada memoria dolorosa que se sostiene sin transformación genera tensión en el cuerpo, patrones neuronales en el cerebro, bloqueos energéticos en el campo sutil. El cuerpo literalmente guarda el registro de lo no sanado.
Por eso tantas enfermedades tienen raíces emocionales no resueltas. Pero cuando alguien practica la revisión con disciplina, no solo transforma la impresión mental, también libera la tensión corporal y reorganiza la energía espiritual. El cuerpo respira diferente, los músculos se relajan, la postura cambia. Porque la causa interna ha sido alterada y todo el sistema responde. No hay separación real entre lo que se siente en la conciencia y lo que se manifiesta en el cuerpo. El llamado ahora es claro: asumir un nuevo estado de ser. No el estado de quien carga heridas antiguas, sino el estado de quien ha revisado y transformado esas heridas conscientemente. No el estado de quien espera que el tiempo sane, sino el estado de quien usa la imaginación para sanar el tiempo. Ese nuevo estado no se asume una vez y se olvida, se cultiva diariamente mediante la práctica constante de la revisión. Es como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez caminando conscientemente hacia la libertad en lugar de inconscientemente hacia la repetición. Neville Goddard no prometió que sería fácil, prometió que sería efectivo. Y quienes lo practican descubren que cada noche de revisión es un paso más hacia la maestría creativa absoluta. La transición entre comprender la verdad y vivirla requiere acción consciente. No basta con saber que el pasado puede ser reescrito, es necesario reescribirlo activamente. No basta con entender que la conciencia crea la realidad, es necesario asumir estados conscientemente y sostenerlos hasta que se manifiesten. Por eso la práctica específica es esencial. No como obligación externa, sino como acto sagrado de autocreación. Porque cada vez que alguien revisa una memoria dolorosa y la transforma en su imaginación, no solo está sanando el pasado, está entrenando la conciencia para reconocer su poder absoluto. Está demostrándose a sí mismo que no hay límites excepto los que se aceptan. Está construyendo el músculo creativo que le permitirá diseñar no solo el pasado, sino también el presente y el futuro con maestría divina. La práctica que transforma vidas no es compleja ni requiere preparación elaborada. Es simple, directa y profundamente poderosa. Consiste en elegir, cada noche antes de dormir, un evento del día o del pasado que generó malestar, conflicto, dolor o arrepentimiento. Cerrar los ojos y revivirlo brevemente tal como sucedió, sintiendo la incomodidad sin juzgarla. Luego, conscientemente, reimaginar ese mismo evento tal como debería haber sido, con el desenlace ideal, con las palabras correctas, con las emociones de paz y satisfacción. Repetir esa nueva versión 2 o 3 veces, sintiendo cada detalle sensorial, habitando la escena como si fuera real ahora. Y finalmente, dejarse llevar al sueño sosteniendo esa impresión transformada. Noche tras noche, evento tras evento, la conciencia va siendo limpiada de impresiones antiguas y la realidad externa comienza a reflejar la nueva causa interna. Para quienes desean profundizar en estas enseñanzas, este canal ofrece un espacio de exploración continua sobre la conciencia creativa y los principios que Neville Goddard compartió con claridad y convicción. Suscribirse y activar las notificaciones permite recibir cada nuevo contenido que profundiza estas verdades transformadoras. Porque el despertar no es un evento aislado, es un camino que se recorre paso a paso, con práctica constante y recordatorios frecuentes. Cada video es una semilla de comprensión, cada práctica es un acto de autocreación consciente. Y cuando muchos despiertan juntos, la transformación colectiva se vuelve inevitable. Compartir este mensaje con quienes buscan liberación es un acto de amor genuino. Pero más allá de suscripciones y notificaciones, la pregunta que permanece es profundamente personal. ¿Está alguien realmente dispuesto a soltar la identidad construida sobre el sufrimiento pasado? Porque aceptar que el pasado puede ser reescrito implica aceptar que nunca hubo razones reales para el resentimiento, solo hubo falta de conocimiento sobre el poder creativo interno. Implica aceptar que cada experiencia dolorosa fue una proyección de estados inconscientes que ahora pueden ser transformados conscientemente. Implica aceptar la responsabilidad total sobre la propia realidad, sin excepciones ni víctimas. Esa responsabilidad puede parecer pesada al principio, pero es en realidad el portal hacia la libertad absoluta. Porque solo quien es causa puede cambiar el efecto. La revisión del pasado no es una técnica más en el catálogo interminable de métodos espirituales. Es la aplicación directa del principio fundamental que gobierna toda existencia. La conciencia asume un estado y proyecta la realidad correspondiente. Si el estado asumido incluye memorias dolorosas sin transformar, la proyección incluirá repetición de esos patrones. Pero si el estado asumido incluye memorias revisadas y transformadas conscientemente, la proyección reflejará sanación, nuevas oportunidades y manifestaciones antes imposibles. No es fantasía, es ley. No es escapismo, es dominio consciente de la causa interna que genera toda forma externa. Y quien practica esto con disciplina descubre que el tiempo no tiene poder real, que el pasado no está sellado, que la identidad no es fija, que todo puede ser transformado desde la raíz. Existe una verdad que cierra el círculo de comprensión.
El pasado, el presente y el futuro no son tres líneas separadas, sino una única conciencia eterna que asume diferentes estados. Reescribir el pasado mediante la revisión no cambia lo que ocurrió objetivamente, pero transforma la impresión subjetiva que sigue creando realidad presente. Y al transformar esa impresión, la totalidad de la experiencia se reorganiza. Lo que parecía definitivo se vuelve maleable. Lo que parecía imposible se vuelve natural. Porque la conciencia, cuando despierta a su poder, no conoce límites excepto los que ella misma acepta. Esa es la enseñanza más profunda que Neville Goddard ofreció al mundo, que cada ser humano es la conciencia divina creando su propia realidad, y que asumir esa verdad completamente es el único despertar real. Todo lo demás es sueño. Reescribir el pasado es despertar del sueño del tiempo y asumir, finalmente, la autoría consciente de la existencia completa.